Estamos con Sin Diarios acá con Artemio, con Rinconet, con Nuria que nos sigue escuchando, así nos dijo. Gran columna de Nuria. Y tenemos en comunicación a quien se define como militante docente, y yo voy a poner una persona brillante que por lo menos a mí continuamente me abre la cabeza. Es la querida Lucy Caballero. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañera y compañeros? Bueno, muy contenta de estar en la Radio de las Madres. Bueno, para nosotros es un honor, un orgullo que estés acá. La verdad, Lucy, que bueno, con los hechos que son de público conocimiento esta semana en relación a la temática de la violencia de género, también quería charlar con vos, más allá de las reflexiones que te merecen, porque sos la primera persona que te escuché hablar en esta gestión de violencia económica. Y muchas veces nos corren que solamente hablamos de un tipo de violencia, y me parece que si hay alguien que la sistematizó desde el primer momento, la vio, y no desde los púlpitos de los libros, de los escritorios, sos vos. Así que quería escucharte la reflexión de lo que sucede en lo público, que tiene que ver también con la temática de violencia de género, pero también con la violencia económica de este gobierno. Por donde vos quieras, te escuchamos atentamente. Sí, yo creo que eso es un proceso que muchas veces está invisibilizado, ¿no? Se nos trató muchas veces de reducir, o mejor dicho, de tratar de encapsular la violencia de género, aislándola primero del problema político, ¿no? Que ahora estamos viendo cómo estalla, es decir, se escinde la violencia de las formas políticas, pero también la violencia por razones de género, la economía política de la violencia por razones de género. Nosotras venimos haciendo un esfuerzo ya desde hace varios años, como decís vos, y esta imagen nunca, el otro día la estaba pensando, ¿no? Que el movimiento feminista en Argentina se vuelve masivo casi en paralelo al inicio del endeudamiento más importante de nuestra historia, ¿no? Que fue el de Caputo y el de Mauricio Macri. Y que de alguna manera eso nos pone un corset, ¿no? En la capacidad de inscribir parte de nuestro programa. Pero al contrario de tener un programa que solo se reducía a la violencia por razones de género, nosotras estábamos planteando la discusión sobre la organización del trabajo, la remuneración del trabajo, la discusión sobre la política fiscal. Y bueno, eso quedó, digamos, de alguna manera subordinado, porque casi todas las demandas que tenían los movimientos populares, feministas, en relación a la justicia social, en un momento donde el Fondo Monetario está ejerciendo el gobierno en Argentina, quedaron subordinadas. Pero creo que la discusión de la violencia económica es un eje central que tenemos que retomar, porque en el gobierno de Milei yo tengo la hipótesis de que hay un pasaje de umbral, ¿no? Si nosotras veníamos hablando, y nosotros, porque había escuchado a Artemio también y a la compañera que hizo todo digamos, que dio números muy concretos sobre lo que está significando este gobierno. Si nosotros veníamos de una caída del salario, que en algunos puntos mejoró un poco durante el gobierno de Alberto, pero por ejemplo lo que tiene que ver con el salario de los informales siguió cayendo. Bueno, ahora lo que estamos viendo es un pasaje de umbral donde se está poniendo en crisis incluso la supervivencia de una parte de la población, ¿no? Como si hubiera un pacto en la cual lo que está expresando Milei es que las clases dominantes se retiran incluso de asegurar el mínimo de supervivencia de una parte de la población, ¿no? Es la primera vez en la historia que no hay propuestas desde los empresarios en el salario mínimo. Bueno, se están retirando de un pacto democrático e incluso de un pacto que aseguraba por lo menos el acceso al alimento de una parte de la población mayoritaria. Y hoy lo que vemos es que esta crisis está generando, por un lado, lo que veníamos midiendo, que es el grado de endeudamiento de la población. Nosotros venimos haciendo ese trabajo, tratando de relacionar este momento de deuda externa con el momento en el cual también los hogares empiezan a completar esos ingresos cada vez más perdedores con respecto a la inflación, y empiezan a completarlo con deuda. Con deuda, claro. A partir de la desregulación de la economía, de la devaluación de diciembre, del DNU, que desregula bienes y servicios básicos de la economía, lo que vemos es que la última encuesta trimestral que hicimos de endeudamiento de los hogares de inquilinas, estamos viendo que el 60% de los inquilinos están endeudados para acceder a alimentos. Entonces,
ahí yo veo, eso es violencia económica, ¿no? El hecho de que la deuda se haya naturalizado, transformado, ¿no? Exacto, naturalizado y transformado en un paisaje social donde hay muchísimas personas que están teniendo que endeudarse para acceder a bienes y servicios básicos, y que también es un problema político porque es una manera y esto lo conecto también con lo que decía la compañera anterior, digo, ¿cuáles son estos fenómenos que nos diferencian de la crisis del 2001, ¿no? Bueno, por ejemplo, un punto importante es que en el 2001 no había tanto crédito fácil, porque justamente lo que hace el endeudamiento masivo es absorber individualmente los costos de la crisis en cada casa, ¿no? Si antes había quizás a mano una salida colectiva frente a la desocupación, a la caída de los ingresos, hoy vemos que la propuesta de este sistema es que tomes deuda para aplazar y amortizar los costos del ajuste que promueve, en este caso, incluso que sobrecumple Milei con respecto a lo que pide el Fondo Monetario. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un punto para compararnos en esta crisis. Y lo que está sucediendo es que esta violencia económica, obviamente que también está haciendo crecer la violencia por razones de género. Nosotros venimos diciendo que hay un fenómeno de extensión de una violencia que es horizontal, ¿no? No está dirigida hacia arriba, hacia los responsables, sino contra el vecino, claro, contra la vecina. Y eso creo que lo tenemos que pensar a fondo, todos estos mecanismos, incluso en este momento, ¿no? de tanta confusión y de tanta operación política para sacarnos de los ejes que nos tienen que ocupar. Y Lucy, te hago una pregunta porque dijiste, bueno, sumamente interesante, pero hablaste de la economía política de la violencia. ¿Puede ser? Así te lo estoy parafraseando bien. Sí, yo creo que tenemos que pensar en esa clave. Claro. Bueno, me refiero que el punto de vista de la violencia tenemos que verlo, ¿no? Es decir, cómo estamos en un momento de pasaje de umbral, que no solamente es un problema de relaciones personales, sino claro, pensémoslo en el mundo, ¿no? ¿Qué significa que este capitalismo concentrado, donde el 1% de los millonarios, de los multimillonarios, que están además teniendo más poder que los estados-nación, lo vemos en el caso, claro, de Elon Musk, lo vemos en el caso de Bezos y demás. Las empresas unicornio, ¿no? Por ejemplo. Exacto. ¿Qué significa que ese mismo régimen nos esté llevando a un régimen de guerra, ¿no? Como si a un cierto punto de crisis del neoliberalismo la forma de relanzamiento sea la extensión de la violencia generalizada a través de la guerra. Bueno, claro, si eso lo pensamos a nivel de los vínculos, también podemos pensar que hay una economía política de las violencias, ¿no? ¿Cómo devolvemos una imagen? Algo que estuvimos charlando con vos en el programa que tenés con Lu Portos también, ¿no? Como decíamos, bueno, el reverso de la libertad financiera, claro, es la violencia económica hacia las mayorías. El proyecto de desregulación de la economía, de colonialismo financiero que trae Milei, tiene un reverso y es la extensión de la violencia en las casas, de las empresas hacia las lideresas que defienden los territorios. Es decir, hay una economía política de la violencia que tenemos que visibilizar, y creo que esa es una tarea de los feminismos, ¿no? No solamente estamos discutiendo un caso mediático que además, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Que está operado desde el Poder Judicial con los servicios de inteligencia, sino también cómo producimos una imagen de de la economía de la violencia que implica este régimen de dominación financiera, esta economía desregulada que nos está proponiendo Milei. Lucy, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Y recién estábamos hablando con el compañero Artemio del cambio de paradigma en relativamente poco tiempo, entre 2015 y 2024. En 2015 teníamos una presión sindical poderosa sobre el gobierno en materia de paritarias. Recordemos el debate sobre el impuesto a las ganancias. Había una tensión creciente en marco de sueldos relativamente altos. Teníamos el sueldo mínimo medido en dólares más alto de la región. Los empresarios, recuerdo a Pablo Roca, a Ratazzi, argumentando que los sueldos altos impedían que la Argentina fuera competitiva, etcétera, etcétera. De eso pasamos en 9 años a los sueldos más bajos de la región, con empresarios que piden aún más, y una pasividad no solo en materia sindical, por más que ya hubo un paro general, digamos, pero hay una especie de pasividad más allá de lo sindical en los trabajadores, donde
Ya casi nadie debate de poder hacer algo con el sueldo, sino apenas que el asalariado no padezca hambre. ¿Cuál es tu lectura de ese cambio? Digamos? Primero, si compartís la idea de que hubo un cambio de paradigma y en el caso afirmativo, ¿por qué ocurrió? Me parece que es una gran pregunta. Creo que está un poco conectada con lo que dije antes, ¿no? A ver, yo pienso que para mí el punto de inflexión es la presencia del Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario, tiene la función política en todos los países en los que está. Ya sabemos digamos, ser incluso una vía de escape de las clases dominantes de nuestro país para poder legitimar la austeridad y el ajuste desde una especie de asistencia técnica externa. Yo creo que, en primer lugar, tendríamos que pensar cuán representativos son hoy los sindicatos, ¿no? En general están, me acuerdo que en el 2015 se hacía pasar la realidad de digamos, la parte de los asalariados más rica, ¿no? Uh-huh. Como el interés de conjunto, pero sí que igualmente había un índice, ya había un índice de 30 y pico % de informalidad. Entonces estaban reclamando por una parte del trabajo que no era la representativa de toda o de la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? La mayoría de la clase trabajadora no pagaba ganancias en ese momento, y creo que por un lado hubo unos sindicatos o algunos sindicatos que no fomentan la formación política, la discusión, abandonan la discusión del proyecto político, ¿no? Únicamente estamos discutiendo, con suerte estamos discutiendo el salario, pero olvidamos también, bueno, lo vemos en algunos comunicados de la CGT, ¿no? La forma en que la CGT se pronunció sobre Venezuela, no toda la CGT, por supuesto que no, yo tengo un montón de compañeras en la CGT con las que trabajamos en el feminismo, y por otro lado lo que vemos es que al no haber una movilización constante o al no haber un ejercicio de democracia sindical intenso con movilización, bueno, todos estos mecanismos que existen, por ejemplo el endeudamiento, ¿no? Por el cual se va naturalizando que los trabajadores no les alcanza el salario, pero tienen a disposición instrumentos financieros, claro, para completar ese salario, y entonces eso también es un mecanismo que hace que el lenguaje de la austeridad devenga una lengua popular, claro, ¿no? Por eso llevamos a un tipo como Milei que nos dice: hagan un esfuercito más, ¿no? Es una forma en que se fue macerando, cristalizando la subjetividad, una idea de sacrificio, una idea de pasividad, una idea que se la rompe con discusión política, con democracia sindical, pero también con un proyecto colectivo, ¿no? No va a suceder solamente desde lo mediático. Pero creo que ahí tenemos un problema político, de que tenemos que pensar a fondo los que nos sentimos parte del peronismo y del campo popular, que es qué significa que la austeridad y el ajuste devenga también el lenguaje que se habla en las casas. Claro. Que nos acostumbramos a un paisaje donde cada vez se está peor y se tiene a mano el endeudamiento y demás, pero son mecanismos políticos del propio sistema, ¿no? Y creo que eso no fue pensado a fondo por las militancias, por la dirigencia sindical, ¿no? Sí. Lucy, Artemio, ¿cómo estás? Buen día. Para cerrar va a cerrar la pregunta de Artemio. No quiero cerrar nada, simplemente una reflexión de Lucy. Que estaba escuchando lo que vos sugerías. Vos sabés que recién comentábamos que tenemos ya no los salarios observados, sino los salarios pretendidos más bajos de la región. Medio como que le han caído al deseo de una manera notable. Ya no se pretende siquiera tener un salario. Estamos en la mitad de las pretensiones salariales que teníamos con Cristina. Vos debés conocer lo que se denomina la paradoja de Tocqueville, que efectivamente dice que el deseo sucede a posteriori de las transformaciones materiales. Digo, cuando hay una política, y lo dice Tocqueville, no yo, igualitaria, luego surge el deseo de políticas igualitarias. No es al revés. Yo lo que pregunto es si un gobierno
patriarcal, machista, que atenta contra todos los valores que lleva adelante el movimiento feminista. Yo hablo, digamos, en general, porque tampoco quiero meterme en cuestiones muy específicas de la problemática feminista. ¿No notás que estos gobiernos, en lugar de provocar una reacción y un crecimiento del movimiento, el discurso y las reivindicaciones de las mujeres, provocan una caída en el deseo, una desmovilización y efectivamente una parálisis en lo que fue un movimiento muy potente? Yo creo que fue la expresión más potente que tuvo en la última década el movimiento contrahegemónico. ¿No notás que lo que se está produciendo es una paradoja en ese sentido? A gobiernos patriarcales se corresponden descensos en el deseo de instalar políticas de género. Que primero me parece que interesante pensarlo en esa clave. O sea, ayer estaba justo leyendo un libro que decía, bueno, las ultraderechas en todo el mundo lo que hacen es suscitar afectos, ¿no? Que por eso a veces no se entiende por qué la gente vota en contra de sus intereses materiales. Y bueno, decía, bueno, por ejemplo, trabajan sobre el miedo, el resentimiento y el odio, ¿no? Y cómo todo el tiempo tratan de suscitar una excitación en esos afectos. Yo creo que en el gobierno de Milei, creo que es la primera vez que tenemos un antifeminismo de Estado, ¿no? Lo decía Edora Barrancos la otra vez, decía, bueno, es la primera vez que el antifeminismo es un programa político. Entonces, por supuesto que eso arma un diálogo con una parte de la población que puede tener o puede estar descontenta o puede haber sentido que se desestabilizaron ciertas jerarquías a partir del movimiento feminista, y ahí hay una conexión y una excitación permanente. Pero con el movimiento feminista yo lo que creo que sucede tiene que ver, por un lado, que nosotras somos parte del campo popular, ¿no? La mayoría. Después, obviamente, es una expresión transversal, pero las que motorizamos las movilizaciones somos parte del campo popular, somos parte del estado de desafección y del estado de desorientación que hay en todo el campo popular. Intentamos, y después tenemos el otro problema, que es la crisis económica, ¿no? La crisis económica, el último 8 de marzo, que hubo más de 1 millón de personas en las calles, estábamos haciendo colectas para que compañeras puedan llegar a las asambleas, porque las compañeras que están en los comedores, que son el corazón de nuestro feminismo popular, hoy están siendo allanadas, ¿no? Claro. Y yo creo que hay un estado de desafección, hay un estado de que efectivamente este gobierno, la principal batalla que tiene, por supuesto que es vender todo lo que pueda a la Argentina, hacer todo lo que está haciendo, pero el proyecto histórico de ellos es quebrarnos afectivamente en nuestras luchas y en nuestras potencias colectivas, tanto movimiento de derechos humanos como movimiento feminista. Entonces hay una especie de quiebre afectivo en relación a lo que implica una derrota de tal magnitud en tan poco tiempo. Entonces hay algo de lo que vos decís, y creo que eso se combina con un estado de desorientación, con un estado de desafección, con una gran crisis económica. Las crisis económicas repliegan a las mujeres en lo doméstico y en una domesticidad que es una domesticidad violenta. Exacto. O sea, cuando llega una factura de gas de 160.000 pesos, en esa familia no van a pasar cosas lindas. Entonces, digo, ¿qué significa generar también las condiciones afectivas, materiales, para que la movilización florezca? Y creo que, tenemos algunas claves que por supuesto empiezan por abrir estos debates y porque sea colectivo. Bueno, Lucy, la verdad, en serio, un verdadero lujo escucharte. Me quedo con varias cosas, pero esta articulación que hace Lucy de la violencia económica con la proyección hacia lo doméstico y la necesidad de desarticular ese lenguaje de la autoridad del que hablaba Lucy, me apunté. La verdad, columnas vertebrales de lo que dijiste, Lucy. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, compañera. Un abrazo grande, compañeros, los admiro mucho. Bueno, un abrazo. Gracias. Lucy, Abrazo. Muy bien. Y ahora, para que vos no admes, es una genia. Que venga a piso. Es una genia, Lucy Caballero. Yo lo dije, la reivindico. Que ojalá estas compañeras tuvieran el mismo espacio que otros, ¿no? O que otros. Querido Artemio, ahora quien no vas a admirar seguramente es a Rinconet. No, yo creo. Porque tiene que elegir su tema, ¿o no? Traje una opción de consenso, es con todos, y en momento de zozobra. Hasta que duela.
Mira, cuando todo suena a consenso, suena el consenso. A ver qué trajiste. A ver qué René. En momentos de zozobra hay que volver a los clásicos. A ver. Vamos con el compañero Casablanca, ¿qué? Lou Reed, Walk sí. on the Wild Side.